les han indicado en esta presentación tan estupenda, les voy a hablar un poco de inteligencia artificial. Y voy a empezar por definir qué es inteligencia artificial, así como si estuviéramos en clase. No voy a leer esa definición, simplemente pongo la definición de la Real Academia porque creo que es como debe ser, para eso tenemos una Real Academia Española. Pero voy a dar una definición un poquito más laxa, que es la que ha dado uno de los padres de la inteligencia artificial, que se llamaba Marvin Minsky. Definir la inteligencia artificial es difícil, porque eso nos lleva a tener que definir inteligencia, y eso no es muy fácil de definir. Entonces Marvin Minsky decía que la inteligencia artificial es una ciencia que hace que las máquinas o los programas se puedan comportar haciendo tareas que si una persona las hiciese diríamos que es inteligente. Por tanto, la máquina también lo es. Es decir, queremos construir programas que hagan tareas al mismo nivel que las hacen los humanos. Y desde el principio es una disciplina que es claramente de computación, pero también bebe de otras fuentes, como la informática, e incluso otras áreas que podríamos llamar más de humanidades, como puede ser la filosofía o la psicología. Con toda esta fama que ha cogido últimamente la inteligencia artificial, podríamos pensar, bueno, pero esto es de ayer, ¿no? Pues no. La inteligencia artificial nace como tal en el año 1956, en el siglo pasado, cuando un conjunto de científicos bueno, uno de ellos, que se llamaba John McCarthy, otro de los padres de la inteligencia artificial, estaba en el Dartmouth College, que es ese college tan bonito de ahí de la foto, y pensó en hacer una escuela de verano en una cosa que se llamaba informática teórica y que pretendía juntar a gente que trabajaba en cosas que tenían que ver con la cibernética, con el control o con el aprendizaje. Consigue financiación de IBM y se junta no más de 10 o 12 personas durante un tiempo para hablar de una cuestión sobre la que se planteaba esa escuela, que era si sería posible construir máquinas inteligentes. Ellos iban un poquito más allá de lo que fue, siempre me gusta sacarlo porque como soy europea, lo que fue el padre de la inteligencia artificial, que es el científico británico Alan Turing. Seguramente puede sonarles a ustedes porque hay una película sobre él y sobre el descifrado que hizo de los códigos de la máquina Enigma de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Su pregunta era un poco más filosófica, debemos tener en cuenta que no había ordenadores en esta época, y él se preguntaba si podrían pensar las máquinas, es como se titula su artículo muy conocido. Los americanos ya habían pasado de eso y se pensaban cómo construir esas máquinas que piensen. De esta escuela de verano salieron dos ramas que, bueno, se peleaban entre sí, como casi todo en la vida, ¿no? Unos pensaban que la inteligencia la íbamos a aproximar con la forma de razonar que tenemos los humanos, poniendo reglas inteligentes, si hago esto, entonces esto otro es lo siguiente que voy a hacer, y si se da esta circunstancia es otra cosa. Eso es lo que se llama razonamiento simbólico. Y otros pensaban que lo que tendríamos es también que ir a la infraestructura que procesa nuestra inteligencia, o que hace que tenemos todos para ser inteligentes, que son las redes neuronales. Esto es la rama conexionista y es otra de las escuelas que salió de esta reunión. ¿Y por qué cuento todo esto? Bueno, pues cuento esto porque desde el año 1956 en adelante la disciplina ha pasado por una serie de momentos que llamamos primaveras o veranos y una serie de momentos que llamamos inviernos. Creo que no hace falta que explique qué son las primaveras y qué son los inviernos, como los de la vida. Bueno, al principio todo es estupendo, conseguimos hacer sistemas que funcionan haciendo cosas que hasta entonces nadie podía hacer, podían aprender jugando al ajedrez, podían jugar a las damas, podían hacer otras cosas más interesantes y todo es estupendo. Pero caemos en el primer invierno, donde la disciplina se retira a la academia, que somos los que mantenemos siempre la llama de las cosas, hay que echarse una flor también de vez en cuando. Y los problemas son por la escalabilidad. Podemos trabajar en entornos que son pequeños entornos, pero cuando intentamos aplicar esto al mundo real no funciona bien. Y también por la complejidad de algo que pensaron que era lógico usar como interfaz entre la persona y la máquina, que era el lenguaje natural. Procesar lenguaje natural es difícil y no pudimos hacerlo hasta recientemente, al mismo nivel que las personas.
Entonces caemos en un invierno y pasamos a un periodo otra vez de primavera gracias a los simbólicos, a esta gente que digo manejar reglas. ¿Y por qué? Porque dicen, bueno, vamos a olvidarnos del viejo sueño de la inteligencia artificial, que todavía sigue ahí, que es una inteligencia artificial general, una inteligencia que pueda pensar como los humanos, en cualquier aspecto. Y vamos a centrarnos en una inteligencia artificial que llamamos de nicho estrecho, es decir, que ser muy buenos, pero en algo muy concreto. Y eso es como surgen los primeros sistemas expertos, que se llamaron así, probablemente a algunos de ustedes les suene. Bueno, es una época también de éxito, pero volvemos a caer en una época de invierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque no somos capaces de intuir cosas, pero no somos capaces de ir más allá. Seguimos teniendo problemas de escalabilidad. Funcionamos bien en algunos dominios, pero no conseguimos llegar del todo. Y ahora mismo estamos en otro verano. ¿Y por qué? Bueno, ahora gracias a la otra rama, por eso hablé de las dos ramas, que es la de los datos. Cada vez más lo que tenemos son muchísimos datos, y ahora lo comentaré por qué, y todo eso da lugar a que se pueda procesar de forma rápida y barata. La tecnología está madura, la demanda del mercado también está ahí, y la inteligencia artificial pues es ahora mismo lo que nos está llevando a lo que se llama la cuarta revolución industrial o la sociedad 4.0. Bueno, últimamente los medios ya hablan de la 5.0. ¿Y por qué ahora? Bueno, pues por lo que he comentado. Tenemos fuentes de datos, muchísimos datos. Eso se debe a que todo hoy en día está digitalizado. Si lo piensan, experiencias como los viajes están digitalizados, las películas están digitalizadas, la medicina está digitalizada. Los bancos, todo está digitalizado. Llevamos todos un ordenador en el bolsillo que produce un montón de datos, Twitter, Facebook, cualquier cosa. Entonces, todas esas fuentes de datos son las que nos están dando el conocimiento, analizando los necesarios para poder producir esta explosión en inteligencia artificial. ¿Y por qué? Bueno, pues porque también tenemos la infraestructura necesaria para procesar estos datos. ¿Qué ha pasado? Pues empresas como Google, que seguro que les suena, descubre en un momento determinado que almacenando datos que hasta entonces no estaban almacenados en las bases de datos clásicas, pues almacenando todos esos datos de sus empleados, podía derivar conocimiento del uso que estos hacían de sus productos, y ese conocimiento les daba más dinero. Y con eso surge el proyecto MapReduce de Google, y en código abierto después, un producto abierto para que todo el mundo lo pueda utilizar, que se llama Hadoop. Entonces conseguimos procesar muy rápido grandes cantidades de datos, que es lo que necesitaba la inteligencia artificial. Además, tenemos a la vez la computación en nube, que se abarata muchísimo. Hace unos años, una máquina de 100 nodos necesitaba una inversión de millones. Hoy en día la puedes alquilar por menos de 100 euros. Hablando de inversión, el capital riesgo ha invertido muchísimo en el sector. Eso también es muy importante. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues que la inteligencia artificial llegó al gran público. Todos usamos inteligencia artificial. Luego veremos algunos productos. Todos ustedes usan inteligencia artificial. Watson, Siri o Cortana son algunos ejemplos de esto. Y por último, el talento, que es muy importante también. Durante los últimos años se ha multiplicado por 10 las personas que trabajan en inteligencia artificial, de otros campos que no solo son la computación, también de las matemáticas, por ejemplo, o de la física. Y esto nos permite tener mucho talento para construir cada vez más algoritmos más sofisticados que nos ayudan a tener mejores programas, mejores soluciones. Así que la inteligencia artificial llegó a nuestras vidas. Y seguro que también todos ustedes han visto películas como Terminator o como Blade Runner o Odisea Espacial, 2001, ¿no? Una Odisea Espacial en el espacio. Una Odisea en el espacio, sí. Bueno, pues la sorpresa es que la inteligencia artificial está aquí y afortunadamente no se parece a ninguno de esos robots ni a ninguna de esas mentes que nos estaban vendiendo. Tiene la capacidad probablemente de ser una de los descubrimientos que cambie la historia de la humanidad. Ustedes saben que la historia económica va alternando ciclos donde
los avances son, digamos, poquito a poco, y otros donde se produce algo, parece algo que cambia cómo era el mundo hasta entonces. Estoy hablando de cosas como la navegación, como la electricidad, como la máquina de vapor. Pues la inteligencia artificial también tiene esta capacidad. Somos capaces de intuir hasta dónde podemos llegar, pero sabemos que todavía no hemos llegado. Y desde luego seguimos fuera de esa inteligencia artificial general, tipo HAL 9000, el robot de la película Odisea Espacial, que lo controla todo. Seguimos trabajando en lo que es nicho estrecho, es decir, existen programas, robots, sistemas que funcionan muy bien, pero en entornos controlados. Entonces, a nivel personal, ¿en qué nos afecta? Bueno, pues yo creo que la pregunta casi es ¿en qué no? Es decir, todos tenemos un ordenador, seguramente hemos hablado con Siri, con Cortana para que nos arregle la agenda o para preguntarle cualquier cosa, compramos en Amazon o cualquier otra plataforma y compramos cosas que esa plataforma nos recomienda, porque ha visto qué es lo que compramos habitualmente y nos hace recomendaciones. En casa pues tenemos cosas como Netflix o como HBO o Movistar, y también consumimos contenidos de esas recomendaciones, contenidos en YouTube, en Spotify, en fin. La inteligencia artificial está también en nuestro teléfono, pues pagamos el parking, pagamos el restaurante, usamos San Google Maps todo el tiempo. Eso es inteligencia artificial. Y a nivel industrial hay muchas áreas en donde la inteligencia artificial trabaja. Aquí he puesto una gráfica donde podemos ver que hay inversión en prácticamente todo. Si salgo un poco de aquí, ¿se me escucha? Vale, pues la mayor inversión es en servicios tecnológicos, como podríamos pensar, sospechar, Internet, telecomunicaciones, pero si seguimos por ahí, hay en todas partes. Por supuesto, automoción, industria farmacéutica, seguros, la energía, el petróleo, en todas partes. Y ustedes me dirán, bueno, sí, ya, pero esto de la estadística y los porcentajes, bueno, se puede manipular, es una cosa muy pequeña, tú la divides y queda estupendo. Bueno, no exactamente. Aquí podemos ver una distribución de las compañías más importantes en cada uno de los sectores y podemos ver que muchas de esas compañías son tecnológicas y que las compañías que están ahí en los primeros puestos son claramente reconocibles por su uso de la inteligencia artificial, es decir, son los adoptadores tempranos de la tecnología, están teniendo ventaja de esa tecnología. Esta es la lista de las compañías más importantes del mundo en este momento por su valor. Primera es Apple, la segunda Amazon, la tercera Alphabet, antes Google, que se cambió el nombre porque ha comprado todo lo que se mueve que sirve para algo, Facebook, Alibaba, Persight, todas son compañías tecnológicas. Si uno mira esta lista de las 20 compañías más importantes del mundo hace 10 años, no estaban las compañías tecnológicas ahí de primeras. Había compañías que tenían que ver con el petróleo, con la industria pesada, con la industria manufacturera. El mundo ha cambiado. En la industria también, por el uso de la inteligencia artificial. En cuanto a casos de uso, el otro día estaba en una conferencia y estábamos hablando del tema de la automoción. Decíamos, el coche autónomo va a ser una realidad a muy corto plazo. Y no lo es ahora por un motivo, que es la seguridad, no por otro. Entonces, ¿dónde se está invirtiendo más dinero? En la seguridad, en ciberseguridad. Quitando aparte todo el hecho que podemos pensar de los ataques a los gobiernos, etcétera, etcétera, la ciberseguridad es esencial. No tenemos un coche automático porque si yo llamo a mi coche para decirle que llevo a mis hijos al colegio y alguien me hackea el coche, es decir, interrumpe esa comunicación y me lo roba, tenemos un problema. Y no estamos suficientemente avanzados en ciberseguridad, y mucho menos si llegamos a tener dentro de nada el computador cuántico, que parece que es la siguiente frontera en esto, con inmensos usos de la inteligencia artificial. La ciberseguridad está acaparando más del doble de las inversiones de cualquier otro sector. El siguiente sector es la salud, y luego ya vienen debajo todos los demás. Esta gráfica de aquí, no sé si se ve mucho, pero es la inversión que tienen las distintas startups, las compañías que nacen en inteligencia artificial. Lo grande que es el círculo nos dice también cuánta inversión hay ahí. Como podéis ver, pues como pueden ver, tenemos aquí noticias y el control de los medios,
pero también hay ciberseguridad por aquí, el automóvil, salud, biotech, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier sector en el que podamos pensar está invirtiendo dinero en inteligencia artificial. El impacto económico global que tiene la inteligencia artificial es muy grande. Se estima, por medio de las consultoras, que en el año 2030 estaremos hablando de unos 22 trillones de dólares. Y ya sé que he dicho 22 y ahí pone casi 16, pero es que tenemos un problema, y es que hay que estudiar qué hacemos con el empleo. Y de eso hablaré después. Es decir, habrá muchas tareas, algunas, que la inteligencia artificial va a automatizar por completo prácticamente, otras que automatizará en parte. Entonces, tenemos que hacer inversiones, nuestros gobiernos tienen que hacer inversiones para solucionar este problema. De eso voy a dar unas ideas después. Esta es la gráfica en Europa, para que veamos también cómo va creciendo la productividad y, como vemos, pues va creciendo con los años hasta estabilizarse. El 60% del impacto económico se va a deber a la demanda de nuevos productos que tendremos gracias al uso de la inteligencia artificial. Y el otro 40% a mejoras en la productividad en los puestos de trabajo. ¿Y en qué sectores va a influir más? En todos, pero en los 4 que más se cree que va a influir es en la industria de la manufacturación, servicios profesionales, ventas y servicios financieros. En gris oscuro he puesto la cantidad que se supone va a ser el incremento en ese sector para el año 2035, y abajo, en gris más clarito, he puesto lo que va a aportar la inteligencia artificial sobre el valor base, que como pueden ver, en algunos casos es hasta el 80%. Entonces, es una tecnología que va a aportar mucho valor a prácticamente cualquier sector en el que podamos pensar. Bueno, como la influencia que tiene esto a nivel individual, social, político, económico, etcétera, es muy grande, es imprescindible que los países tengan estrategias nacionales en inteligencia artificial, que planifiquen cómo va a ser ese futuro con la inteligencia artificial. Los países que van a la cabeza en esto son China y Estados Unidos, hablaré un poquito después de esto. En Europa, el primer país que elaboró una estrategia en inteligencia artificial fue Finlandia. Vamos por aquí. Y el siguiente, que elaboró una inteligencia artificial en la Unión Europea con dinero por detrás, es decir, fue su presidente, el presidente Macron, el que anunció el Plan Nacional francés en inteligencia artificial y las medidas que van a tomar junto con el dinero que van a invertir en marzo del año pasado. La Unión Europea está elaborando el plan estratégico, luego comentaré algunas cuestiones sobre qué es lo que espera hacer la Unión Europea para diferenciarse de China y Estados Unidos, porque no podemos llegar a su nivel de inversión. Recientemente, el 18 de diciembre, se sacó el primer borrador en ética para la inteligencia artificial, que es una preocupación bastante importante en la Unión Europea, y España y los demás países de la Unión tienen que anunciar su estrategia antes de junio de este año. Bueno, he hecho así un mapa más o menos de cómo son las inversiones en inteligencia artificial. En el año 2030, China espera convertirse en la primera potencia del mundo en inteligencia artificial, lo cual tiene cierto peligro, teniendo en cuenta las leyes que rigen en China y la ética de sus sistemas de inteligencia artificial. Estados Unidos está invirtiendo un poco menos, una vez y media menos casi, que China, pero últimamente parece que se ha atrapado un poco porque los chinos están teniendo problemas para lograr captar las inversiones de empresa privada. Entonces van un poco más lentos que lo que esperaban ir, debido a, bueno, pues hay ciertas protestas. Y la Unión Europea invierte pues menos que Norteamérica y que China. Y ahí, como me preocupaba ver la distribución entre los países del norte y los del sur, he dividido la cantidad. Como vemos, los países de la Unión Europea, zona norte, invierten una cantidad menor que Norteamérica, pero, en fin,
pero los países del sur estamos muy por detrás. Entonces es primordial que pensemos cómo invertir en inteligencia artificial, porque si no nos vamos a quedar atrás en una carrera que parece importante, en una tecnología que vamos a necesitar para el futuro. Bueno, estos son los planes franceses y alemanes. Los franceses lo anunciaron en marzo, van a invertir 1.500 millones de euros en 4 años y recientemente también el presidente Macron anunció 1.000 millones de euros más. Los alemanes invierten un poco menos, pero pretenden llevar esa inversión a más largo plazo en el tiempo y lo consideran primordial para recuperar el primer puesto como país tecnológico en la Unión. Bueno, en cuanto a las empresas más importantes del mundo, te voy a contar. Más importantes son Alphabet, Amazon, Netflix, eBay. Estos son americanos. Y los siguientes, Tencent, Alibaba, JD.com, Baidu, son chinos. Entonces, en los primeros puestos, esos 19 empresas que vimos ahí, hay alguna empresa británica, pero muy pocas. Y vemos cómo estamos con esto del Brexit también. En fin. Si vamos a ver cómo está el dinero en Europa en startups, pues como vemos, los que más invierten, con mucha diferencia, son los ingleses, los británicos, y luego están seguidos de los países nórdicos, Alemania, Francia, y los franceses pensaron 4 cosas que a mí me parecen los 4 pilares de la inteligencia artificial, de las inversiones que vamos a tener en cómo afrontar todo este problema que los demás países de la Unión pues, estamos en realidad secundando. El primer asunto es que hay que reforzar el sistema de datos europeos. Si se acuerdan, les he dicho que la inteligencia artificial ahora en este momento está funcionando gracias a los datos, a las grandes cantidades masivas de datos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los datos que producimos los europeos y cualquiera en el mundo están en plataformas que no son europeas, son extranjeras. Entonces necesitamos reforzar nuestro sistema de datos. Tenemos una ley nueva, que es la Ley de Protección y Regulación de Datos, hablaré de ella muy brevemente un poco más adelante, pero regula el derecho a la privacidad, entre otras cosas, y a la propiedad de los datos que se producen en suelo europeo y que pertenecen a ciudadanos europeos. Lo segundo es, no podemos competir ni con los chinos ni con los americanos, pero sí podemos pensar en una industria basada en inteligencia artificial en Europa. Y tendremos que pensar en qué sectores estratégicos queremos o podemos hacer en Europa que nos distingan del resto. Francia ha elegido estos 4, salud, medio ambiente, transporte, movilidad, defensa y seguridad. Y también se plantea una transición ecológica e inteligente a un nuevo escenario tecnológico. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial puede crear grandes diferencias en la población, entre la población que tiene conocimientos tecnológicos y que tiene conocimientos tecnológicos para tener un empleo de primera línea y la que no lo tiene, entre los países que tienen la tecnología y los que no lo tienen. Entonces, debemos, es nuestra obligación, sentimos los europeos, hacer una transición que nos ayude a que la inteligencia artificial nos beneficie a todos y no nos haga a unos más ricos y a otros más pobres. Y ese es el modelo europeo que se está sugiriendo frente a China y Estados Unidos. Bueno, ya les veo con cara un poco triste, entonces, si les pregunto qué lugar creen que ocupa España en Europa con respecto a la inteligencia artificial, ¿qué me dirían? ¿Que estamos de primeros? ¿Quién lo opina? No. ¿Entre los 3 primeros? ¿Entre los 5 primeros? Tampoco. Sí, ¿entre los 7 primeros? Qué pesimistas. Estamos entre los 4 primeros. Bueno, somos el 4º, para ser más concretos. Somos el 4º. Esto son los resultados de una consultora alemana que hizo este estudio para el gobierno francés, o sea que no es nada que hayamos falsificado para nada a los españoles. Y lo han medido en base al número de startups que tenemos, en base al número de laboratorios que trabajan en inteligencia artificial y de centros de investigación, y a las comunidades, los foros de discusión, las sociedades que manejan, hablan, se comunican con inteligencia artificial. Entonces, los países líderes son los que están en naranja: Reino Unido, Alemania, Francia, España. Los
Estrellas en crecimiento son los que están en azul oscuro, países nórdicos, Irlanda, países bálticos, Suiza, Eslovenia, y después están los que vienen detrás. España es consistentemente el cuarto, es decir, si lo miramos en startups hay mucha diferencia. El Reino Unido está de primero, Francia y Alemania están empatados, España está aquí, y bueno, hay que correr un poquito para que no nos pillen. Los sectores son más o menos los que hemos comentado: industria tecnológica, entretenimiento, servicios financieros, biotecnología y salud. Si vamos a laboratorios de investigación, Francia tiene la cabecera con muchísima diferencia, luego está Alemania, Reino Unido y España, y aquí también hay que correr un poquito para mantener esta distancia. Y aquí, bueno, voy a sacar un poquito de pecho por la universidad. Los que están manteniendo el tema son los laboratorios de investigación de las universidades, los laboratorios que aquí llaman de educación. Aquí están los partenariados público-privados, los laboratorios privados, todos los centros de investigación del país. Vale. Bueno, así que acabamos con una noticia más o menos mejor que la que estaban todos pensando. Vamos a ver un poquito del empleo. Como digo, la inteligencia artificial va a automatizar, a mí no me gusta decir empleos, va a automatizar tareas. Las tareas que son más rutinarias. Pero lo que sí que es cierto es que he puesto dos gráficas un poco de distintos informes para que se vea que son consistentes. Es decir, pues habrá tareas de trabajos que se pueden automatizar mucho, como este, por ejemplo, la gente que da préstamos en un banco, pues eso va a ser un algoritmo en breve. Gente que monta coches, pues va a ser un algoritmo en breve. Bueno, la semana pasada estaba en una conferencia en Coruña y nos estaban enseñando unas fotografías de cómo están montando ahora coches con unos robots que se llaman cobots, que además colaboran entre sí y que están mandando a un humano que colabora con ellos, pero digamos son ellos los robots los que mandan en cómo se hace la labor, y es tan estresante esa labor que los humanos tienen que cambiar cada 2 horas porque no son capaces de resistir el tema. Hay otros trabajos que van a ser al revés, y luego pondré también, es decir, seremos los humanos los que mandaremos en lo que esté haciendo el software o el robot. ¿Y eso de qué depende? Pues depende de esto. Depende de si la tarea es rutinaria, si necesita conocimiento, es decir, cuanto más especializada sea la tarea, cuanto menos rutinaria sea, cuanto más creativa sea, más difícil será que la automatice la inteligencia artificial. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues quiere eso decir que se espera que en el año 2030, y quedan 11 años para eso, aproximadamente un tercio de los americanos opinan que un tercio, o creen que un tercio de sus trabajadores van a tener que cambiar de ocupación. Eso es bastante. Y el ritmo con el que nosotros podamos hacer frente a eso va a depender, por supuesto, de la educación, va a depender de la inversión, pero también va a depender de la reglamentación que tengamos en los países. También hay buenas noticias, quiero decir, otro dato que se maneja es que hasta un 65% de los niños que hoy entran en primaria tendrán un trabajo que no conocemos. ¿Y será un trabajo tecnológico? Muchos de ellos sí, algunos otros no, porque como acabo de decir, cosas como la inteligencia emocional, la creatividad, la colaboración, la cooperación, todo eso no lo van a hacer por ahora las máquinas. Como dije antes, estamos todavía en una inteligencia artificial de nicho estrecho, no en una inteligencia artificial general. Los datos en España son más o menos igual, como esto es la línea del tiempo y esto es el riesgo de automatización. No afectará por igual a todas las personas en cuanto a su formación. Cuanto más baja sea la formación, más peligrosa será más posibilidad tendrán de que se automatice. Será un poco diferente para los trabajos que ahora hacen hombres y para los trabajos que hacen mujeres. Y en sectores como el transporte y la logística el porcentaje será muy grande. En otros, como la educación, el porcentaje será muy pequeño. Bueno, por una vez estoy en el sector adecuado. Bien, como digo, el trabajo cooperativo persona-máquina va a ser algo normal a corto plazo. Y como comentábamos anteriormente, habrá trabajos que los robots, digamos,
tendrán el mando, y otros en los que las personas tendremos el mando. Por ejemplo, aquí he puesto, tiene muchas gráficas esto, muchos dibujos, aquí he puesto qué significa que un patólogo, por ejemplo, esté asistido por un algoritmo inteligente. Significa que trabajando los dos juntos el error se reduce a prácticamente cero, pero es el patólogo el que va a estar a cargo de la situación. El trading automático en bolsa es común que lo haga también un algoritmo junto a una persona, el broker, que es el que toma la última decisión, pero puede tomar decisiones mucho más informadas, mucho más rápidamente. El otro día venía a nuestro grupo de investigación una persona que tiene una pequeña startup en genómica y nos decía que hoy en día en las enfermedades raras necesitan mirar tantos genomas y tantas mutaciones, que le ayudaría muchísimo tener un sistema inteligente que cribase alguna información, pero ella seguiría siendo la que luego manejaría esa información para dar el diagnóstico, cualquiera que fuese. Existen también aplicaciones, seguro a lo mejor han oído hablar de las redes profundas o el deep learning, que no son más que las redes neuronales del año 56, pero con muchas más capas, mucho más potentes. Pero, ¿qué tienen de especial? Tienen de especial que los resultados que dan son muy buenos. ¿Por qué? Bueno, este es un conjunto que se llama ImageNet, que es un conjunto con el que jugamos los científicos. Y es un concurso que se hace de forma anual para ver, bueno, pues quién hace el algoritmo mejor para el conjunto. Entonces, empieza a bajar desde el año 2012, que es la primera vez que se hace un algoritmo de redes profundas, y va bajando, y fíjense, en el año 2015 pasa algo muy importante. Y eso que pasa es que este es el error de un humano experto. La red es capaz de bajar al 3,5%, 3,6%, por debajo del error humano, que es un 5%, y sigue bajando. ¿Eso qué significa? Pues que podemos tener muy buenos resultados y que, por tanto, con el coche pasa esto. Está lleno de robots que pueden ensamblar con mucha más precisión, que lo pueden hacer mucho mejor, que lo pueden hacer mucho más rápido. No solamente pasa en grandes industrias. Me gustó esta foto de un señor chino que tiene un invernadero. ¿Y para qué utiliza Deep Learning? Pues como tiene un invernadero de calabacines, antes pasaba mucho tiempo clasificando los calabacines en distintas cajas porque le pagan el calabacín diferente según el tamaño es más grande o más pequeño. Ahora lo hace como un sistema de Deep Learning, es decir, no hace falta tener una fábrica enorme para aplicar Deep Learning. ¿Qué tiene de ventaja el Deep Learning? Que nos permite trabajar con mucha precisión. ¿Qué desventaja tiene? No es capaz de explicar por qué lo hace. Como digo yo, es como tu madre, porque sí. Pero funciona. Entonces, ¿qué pasa? Eso abrirá nuevas líneas de investigación, porque la ley, y luego lo veremos, dice que cuando un sistema inteligente, la ley europea dice que cuando un sistema inteligente te afecta de alguna forma, te da un diagnóstico, te hace algo, te dice que no te dan el préstamo, tienes derecho a una explicación. Y claro, si te dice, porque soy tu madre, no vale. Entonces tendremos que buscar formas en las que estas redes profundas, además de dar un resultado buenísimo, nos expliquen qué hacen. Vale. ¿Qué perfiles van a estar muy demandados? Pues los perfiles tecnológicos, claramente, ¿no? Por una parte, tendremos perfiles de muy alto nivel que necesitan saber muchas cosas. A veces en los medios uno habla de, bueno, es que cualquiera que sale de la facultad es capaz de hacer ciencia de datos y aprendizaje automático, etcétera, etcétera. Hombre, no. Para ser un buen profesional necesitas, por supuesto, saber mucho de matemáticas, de estadística, etcétera, etcétera. También necesitas saber de programación, de bases de datos, etcétera, etcétera. Pero hay dos cosas más que también necesitas, que son estas de aquí abajo, y que tienen que ver con otras cosas que no son, a lo mejor, tanto de tecnología, ¿no? Necesitas saber comunicar, necesitas hablar con una persona de otro campo que no es el tuyo y entender qué es lo que necesita en su campo, qué es lo que quiere, para qué quiere inteligencia artificial. Y necesitas visualizar los resultados para que los entiendas. Estamos hablando de millones de datos. Si yo te doy algo que tú no puedes entender, no es útil. Entonces, eso es necesario. Y necesitamos también que sepas del conocimiento del dominio en el que estás trabajando y que tengas cosas como pensamiento estratégico, seas proactivo, seas creativo, seas innovativo, seas colaborativo.
Todo eso que tiene que también formar parte de nuestro currículum. Esto ya lo había puesto antes. Entonces, la inteligencia artificial no solamente necesitas muchas características o muchas cosas que tienen que ver con esto que vemos aquí, inteligencia emocional, creatividad, imaginación, intuición, básicamente curiosidad, que también forman parte de lo que es la ciencia, pero cada vez también está atrayendo más a otras disciplinas, como la filosofía, la ética, que es parte de lo que es la inteligencia artificial europea, el derecho, la psicología o la sociología. Y de hecho no solamente eso, sino que también la gente de humanidades, podríamos decir, va a tener que saber cada vez más de tecnología. En el MIT, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, han anunciado una inversión solo de su universidad de $1 billón para formar a lo que ellos llaman los bilingües del futuro. ¿Y qué es eso? Eso es que si uno quiere estudiar arqueología o derecho o poesía medieval, va a tener que aprender informática e inteligencia artificial también. Eso va a estar dentro de su currículum. Bueno, todavía respiramos. Aplicaciones que podemos tener. Bueno, aplicaciones de inteligencia artificial hay muchas, algunas son un poco futuras, otras ya son una realidad. Esta es una fotografía de un camión que es vehículo automático en una autopista americana. Es ya una realidad. El coche autónomo va a ser una realidad a corto plazo, como ya dije, nos está cortando lo que es la parte de seguridad, y eso nos va a ayudar también en nuestras ciudades, que serán ciudades más inteligentes. Podremos gestionar mejor nuestro transporte, nuestra energía, nuestros residuos, nuestra agua. Todo eso va a ser necesario, porque los humanos vivimos muchos de nosotros en ciudades y tenemos que hacerlas más sostenibles. Incluso en las grandes ciudades se estima que la inteligencia artificial nos puede dar tiempo libre una hora que nos pasamos enfadándonos en un atasco o buscando aparcamiento. La seguridad pública va a ser importante, la inteligencia artificial. Los robots de servicio ya son una realidad. A mi madre le quitas el Roomba y yo creo que nos deshereda a todos. Y los robots de servicio pues, más complejos serán una realidad también a corto plazo. ¿Qué necesitamos? Tener dispositivos cada vez más fiables, que sean capaces de adaptarse a las distintas personas, a los distintos entornos, que respeten nuestra privacidad y nuestra individualidad y que además nos expliquen por qué hacen las cosas. Sectores que van a sufrir grandes cambios, yo creo, en no demasiados años, la educación y la salud y la medicina. Esto yo creo que va a ser primordial, es decir, podremos tener tratamientos a la carta, podremos elaborar fármacos de manera más sencilla, podremos tener una educación más individualizada, sacar a los niños, enseñarles con lo que más les gusta, de la forma que más les guste aprender, intentar sacar todo lo positivo de ellos. Tendremos además la posibilidad de que al tener sistemas inteligentes, que no van a ser demasiado caros, podremos llegar con mucha calidad a entornos que ahora mismo están en riesgo de exclusión, con herramientas de salud y de educación adecuadas. Y luego tengo una compañera que dice que la inteligencia artificial es la solución para el planeta y que sin ella el planeta se va a morir. Es fundamental para la sostenibilidad. Todo lo que tiene que ver con agricultura, bio, etcétera, todo eso está marcado también por el uso de la inteligencia artificial. Y luego hay otras aplicaciones que están más en el día a día y que más o menos todos conocemos: el ocio, los juegos, las películas, el turismo, la gastronomía, etcétera, etcétera. Eso requiere también que la interacción con humanos sea cada vez más sencilla para tener experiencias más individualizadas, más personales. Bueno, todo eso yo creo hay que contemplarlo en un escenario, en dos escenarios de reflexión que yo creo son primordiales en la inteligencia artificial. Uno es la legislación y el otro es la educación. ¿Por qué la legislación? Porque debemos de tener mucho cuidado con los aspectos legales y éticos de la inteligencia artificial. La ética es primordial para la inteligencia artificial. El debate social es importante, por eso es importante que estemos todos hoy aquí.
yo contándoles esto de la inteligencia artificial y ustedes intentando extraer algo de lo que les cuento. Es importantísimo porque la ciudadanía debe de saber de tecnología, ¿no? Siempre hablamos de la cultura y cuando hablamos de cultura asociamos la cultura con la literatura, normalmente, o con otras ramas más de humanidades, pero la cultura también es la tecnología. Y todos tenemos que saber de tecnología para saber qué significa la tecnología en nuestras vidas. La cultura tecnológica es importante y por eso son importantes estos foros de debate. Luego hablaré un poquito más. Y en la educación, ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos atraer talento. El otro día leía una estadística que dice que un porcentaje cada vez más pequeño de nuestros niños se ven atraídos por tecnologías que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, las matemáticas, las ingenierías. Eso es terrible. Mucho más terrible es que el porcentaje de mujeres en STEM, tecnología, ciencia, ingeniería, matemáticas, sea muy bajo y cada vez más bajo en disciplinas como la mía, de informática. Es triste la situación de las disciplinas que tienen que ver con la informática en primaria, secundaria y bachillerato en España. Y también es triste, en mi opinión, lo rígidos que son los planes de estudio en la universidad. El plan de estudio en informática es del año 2002, estamos en el año 2019 y el mundo ha cambiado mucho en ese tiempo. Bueno, ¿qué hace la Unión Europea? Bueno, pues la Unión Europea hace cosas muy importantes, como por ejemplo entrar en vigor en mayo la Ley General de Protección y Regulación de Datos, regula el derecho a la privacidad de los datos, de quiénes son, el derecho a la explicación, etcétera, etcétera. Tenemos recientemente, desde diciembre, el primer borrador de las líneas éticas para una inteligencia artificial confiable. Esto es un borrador de la Unión Europea en el que todos podemos opinar. Existe una plataforma web que si ustedes se suscriben, pues pueden dar su opinión acerca de cómo debemos de llevar esto de la ética y la inteligencia artificial. Una de las cosas que dice es que la ética debe formar parte de los currículum de STEM también. Es decir, todos los ingenieros debemos de saber qué hacemos con la ética. Y es muy fácil porque cuando hablas de datos y juegas con ellos, a veces no te das cuenta que esos datos son de alguien, que pueden quedar descubiertos por otros terceros. En fin, la ética en la inteligencia artificial es importante. Y luego, bueno, pues una serie de cuestiones más o menos peregrinas algunas, pero sobre el tema del interruptor de emergencia, es decir, que la máquina la puedes parar cuando quieras, y cómo hacer para que este tránsito por esta situación de empleo transitoria que vamos a tener, espero que sea transitoria, pues se vea paliada con seguros obligatorios para las máquinas, derechos y obligaciones, pago de impuestos por esas máquinas, etcétera, etcétera. Con respecto a captar talento, tenemos que hacer algo para que los chicos y las chicas se vean atraídos por las tecnologías. En el caso de la informática, el problema es que no vemos informática nunca antes de llegar a la universidad. Mientras que la Unión Europea regula que todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de conocer competencias digitales e informáticas, en primaria no se contempla y en secundaria y bachillerato es opcional en la mayoría de las comunidades autónomas, excepto en Madrid creo, y casi en ningún sitio se dan. En la universidad necesitamos más flexibilidad, introducir responsabilidad y ética, necesitamos ser más interdisciplinares, es decir, pues todos los años voy a una conferencia en Madrid de Big Data y hace 3 años pues, hice amistad con una chica que estábamos hablando de algoritmos y en un momento dado me dice, no entiendo, explícamelo, pero más que yo lo entienda. Y ella trabajaba en Facebook y digo, pero si es un algoritmo clásico dice, no, es que yo soy diseñadora gráfica. O sea, trabaja en Facebook diseñando esos iconitos que pulsamos y que no son iguales para todo el mundo. Es decir, depende del usuario que tengamos. Y necesitamos una formación para la vida. Cada vez más, esto de tener un empleo y morirte con él no va a ser así. Vamos a tener que ir cambiando y que ir incorporando pues, nuevas capacidades en nuestra vida. Formación para la vida y para el trabajo. Y como soy mujer, esto me preocupa mucho. Esto es la evolución de la matrícula femenina en informática en todas las universidades públicas españolas. Y desde el año 1985, que llegamos a casi el 30%, no hace más que bajar. En la actualidad, por lo menos en mi centro, está por debajo del 12%.
si estamos haciendo herramientas que van a decir cómo es el mundo mañana, yo creo que las mujeres también tenemos que decir cómo queremos que sea ese mundo mañana. Si no, solo vamos a tener una visión y eso no es bueno. Otra cosa que tenemos que luchar y que yo creo que es importante es que tienen que entender nuestros políticos que la I+D+I es invertir en el futuro, no es gastar dinero solo. Entonces, en la Unión Europea los países que más invierten son los que mejor salen de la crisis, en España las comunidades que más invierten son las que mejor salen de la crisis. En este estudio del año pasado con las empresas, pues lo que consideran la mayoría de las empresas españolas es que efectivamente la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva, pero se encuentran dos problemas. No tienen un modelo de negocio definido que acaben de ver cómo encajar la gran mayoría de ellos, la inteligencia artificial, y no tenemos lo suficiente talento formado como para que lo incorporen a sus empresas. De hecho, la mayoría de nuestros estudiantes formados en inteligencia artificial, muchos salen fuera del país. Y ellos consideran que estas áreas que tenemos aquí son las más importantes para ellos. Y bueno, pues tienen una idea de cómo hacer chatbots, análisis predictivo, predicción de enfermedades, gestión de stock de medicamentos, personalización del turismo, todas ellas cuestiones que la inteligencia artificial podría contribuir mucho. Y luego me gustó, es una figura sobre el plan finlandés, por eso pone una Finlandia próspera, pero yo creo que aquí podríamos poner una España próspera, que sería lo mismo, y que nos está diciendo que como individuos la inteligencia artificial nos puede ayudar a tener mejores servicios públicos, porque nuestro sector público será más eficiente, y ahí estaríamos hablando de muchos servicios públicos, desde la administración hasta el transporte, por ejemplo. Nos hará más competitivos con la industria y con los negocios, y también ayudará a que seamos una sociedad sana y próspera. Y esto es un poco un paseo sobre qué es la inteligencia artificial y por qué es importante. Muchas gracias por haberme dedicado a esto.